Hola amigo, solo quería advertirte de que este vídeo está lleno de spoilers. Luego no digas que no te lo dije, disfrútalo. No sé si habéis visto esta serie, pero somos muchos los que hemos disfrutado de la primera temporada de Mesías, una serie repleta de referencias religiosas. En general la crítica está siendo muy dura, pero a la vez está creciendo un fandom que está apoyando tremendamente la serie y considera muy valioso su contenido. La polémica más gorda llegó con el último capítulo de esta primera temporada, en el que se dio un giro totalmente inesperado a los acontecimientos que a muchos ha dejado desconcertados. Este brusco giro ha sido atacado duramente por los críticos, llegando a acusar al director de destruir la continuidad de una trama que inicialmente parecía prometer mucho. En mi opinión, creo que estos críticos no han entendido realmente ni el giro ni la verdadera trama, tal vez por falta de background religioso. No creo que, como anuncian, la serie se vaya a desplomar, pues ha conseguido, como os decía, un fandom enorme, curioso e inquieto que quizás ve reflejadas algunas de sus creencias y preocupaciones en la trama de esta serie. En este vídeo os contaré lo que ha pasado en la primera temporada e intentaré explicar algunas de las referencias religiosas clave y finalmente, y por esto quedaos hasta el final del vídeo, comentaré cómo creo que esto va a afectar a la siguiente temporada. Vamos allá. Si no quieres perderte ninguno de mis vídeos, suscríbete al canal y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que publique un nuevo vídeo. ¡Muy buena! Por situarla en su contexto, Mesías ha sido creada por el director Michael Petroni y lanzada en enero de este año, 2020, en la plataforma de vídeo Netflix. La figura central de la serie se llama Al-Masih y es interpretada por el actor belga Mehdi Debi. When I was 3 years old, I played Jesus, and that was the first role I've ever played, because I was in a Catholic school, and every Thursday morning we went to the church and we played little scenes from the Bible, and the first role I had was Jesus. Al comienzo, en el primer capítulo, vemos a nuestro protagonista en una ciudad de Damasco que está sitiada por el Daesh y a la vez está amenazada por una enorme tormenta de arena. Él se dedica a predicar y animar a los habitantes de esa ciudad para que no pierdan la fe y resistan, a que confíen en Alá, que va a acordarse de ellos. Ellos quedarán liberados de la amenaza del Daesh y así se crea la primera comunidad de seguidores de Al-Masih, en quien verán un libertador enviado por Dios, mientras él los conduce a la profundidad del desierto. Mientras tanto, los clips virales de sus sermones llegan a una oficial de la CIA, Eva Geller. Los primeros episodios de esta primera temporada revelan que Al-Masih tiene la extraordinaria capacidad de conectarse emocionalmente con las personas, tanto a gran escala como durante las conversaciones cara a cara. Cuando más tarde reaparece en el sur de Estados Unidos y gana nuevos seguidores, Geller, la agente de la CIA, experimenta la espectacular oratoria de Al-Masih de cerca y en sus propias carnes. Pero, a diferencia de otros, ella no creerá en su mesianismo y centrará todos sus esfuerzos en deconstruir el mito y mostrar que es que acabarán confluyendo. Por un lado, la investigación de Eva, la oficial de la CIA, y por otro lado, la de un reverendo protestante de un pequeño pueblo de Texas cuya iglesia está prácticamente vacía y que él atraviesa personalmente una gran crisis de fe y familiar. Ambas historias no tardan en entrelazarse y a su alrededor van surgiendo otras, todas sobre personas que necesitan encontrar un rumbo a sus vidas. Además de Eva, otros personajes intentarán probar que Al-Masih es un fraude o incluso algo peor, un agente ruso que intenta crear disrupción social en Israel y Occidente, haciendo que los sistemas de creencias de estos lugares entren en el caos. A lo largo de la película vamos a ver multitud de milagros del protagonista, eso sí, todos captados por cámaras y teléfonos móviles, la curación de un niño tiroteado, detener un tornado o incluso caminar sobre las aguas delante de miles de personas, lo cual parece imposible de no relacionar con Jesús, a quien los evangelios también le atribuyen un milagro similar. Pero la diferencia es que cuando Jesús caminó sobre las aguas, lo hizo en la oscuridad de la noche y solo le vieron los 12 apóstoles en su barca. Con fines dramáticos, el director se centra en crear dudas en el espectador y lo hace al revelar detalles de la historia de fondo del personaje principal. Eva Geller descubre que el verdadero nombre de Al-Masih es Payam Golshiri y que su padre realmente lo crió para ser un mago en Irán, una forma de ganar dinero rápidamente. Presumiblemente parece que Golshiri también habría pasado un tiempo en centros psiquiátricos con delirios mesiánicos, cuestionando así la película su estado de salud mental y sus
verdaderas motivaciones. Además se descubre que hay una trama, una conexión entre Gold City y el ciberterrorista Oscar Wallace. Entre los antecedentes de Mago de Gold City, los milagros públicos y la capacidad de manipular todas y cada una de las situaciones a su favor, hay argumentos de peso para pensar que es un estafador en busca de atención. El plot twist, como os decía, llega al final de la temporada, en el último capítulo, y lo hace a través de un hombre, de Aviram, alguien a quien Al-Mashi está recordándole siempre su oscuro pasado y ofreciéndole un camino de redención. En el vuelo en el que Aviram se lo lleva detenido de Estados Unidos a Israel, el supuesto Mesías desafía de nuevo las creencias de Aviram, y en ese momento su vuelo es derribado por una sucia operación de los Estados Unidos, pareciendo así que la serie termina zanjando la cuestión y dejando claro que Al-Mashi era un fraude. Lo inesperado sucede cuando vemos que Al-Mashi no solo sobrevive al accidente, sino que aparentemente resucita a Aviram y a otro hombre de la muerte. Al menos esto lo sabemos por el testimonio de un niño que está allí presente llamado Malik y que dice: estabas muerto, él te resucitó. En todo momento el espectador va a poder tomar partido de un lado o de otro. Por un lado, del bando escéptico, argumentando que cada uno de esos milagros son estudiados engaños o ilusiones, pero también podría tomar parte del lado de los creyentes y confiar en que este hombre sea el Mesías, esperado por las grandes religiones monoteístas. Pero yo creo que existe una tercera vía que supondría un nuevo plot twist y que enseguida os voy a contar. La serie juega, sin duda, con algunos de los puntos comunes en la revelación de las tres religiones abrahámicas: el judaísmo, el cristianismo y el islam. En las tres hay figuras mesiánicas y también proféticas. En las tres se cree la existencia de milagros y que estos son signo de la intervención de Dios. Y en las tres se habla de la llegada de un Mesías en el final de los tiempos. Siendo rigurosos con las enseñanzas del cristianismo, cosa que no sé si está haciendo el director o no, Al-Mashi no puede ser Jesucristo. Al menos no el Jesús del cristianismo, ya que según la fe cristiana, la segunda venida de Cristo, la parusía, será en gloria y no en carne. No será una nueva encarnación de Dios. Cristo se ha encarnado de una vez y para siempre. No habrá otro nacimiento de Cristo. Para el cristianismo, la acción de Jesús en la historia y en el final de esta será a través de la Iglesia, de la comunidad de los santos, que son otros Cristos que no han abandonado su fe y que reciben la fuerza de lo alto hasta llegar al sacrificio de sus vidas por amor a la verdad. De hecho, Al-Mashi no encaja en ninguno de los perfiles mesiánicos de estas tres religiones. Entonces, ¿quién es este hombre con una historia humana, pero que parece poseer poderes sobrehumanos? Mi tesis es que es una suerte de antimesías, o como se dice en el cristianismo, de anticristo, un poderoso ser humano capaz de atraer hacia sí la atención y la adoración de las masas y cuyo plan es conducir a la apostasía a la humanidad, es decir, a rechazo de la verdadera fe y el repudio de Dios, empujándola así al infierno. Esta figura existe en el cristianismo y se habla de ella en el libro del Apocalipsis, pero hay que decir, como os conté ya en este vídeo, que en el cristianismo no se anuncia la venida de un solo anticristo, sino de muchos. ¿Y qué dice el Islam de todo esto? Para los que tengáis un conocimiento amplio de esta religión, es posible que ya hayáis podido captar un dato. El nombre del protagonista implicaría que pudiera ser la figura islámica Al-Mashi ad-Dajjal, que es un falso Mesías. Es una figura de esta religión relacionada con el fin de los días, análoga al anticristo. No hay menciones a ella directamente en el Corán. La información que disponemos sobre esta figura procede de los hadith. Los hadith, que literalmente significa dichos o conversaciones, son para el Islam los dichos y las acciones del profeta relatadas por sus compañeros y compiladas por aquellos que le sucedieron. But to describe the classical projection of the image of the Antichrist, as he is called Al-Masih ad-Dajjal in the Islamic tradition, it is mentioned that he will cause havoc far and wide, and it is in response to his work or his evils that Jesus will now descend. Tened en cuenta esto, Al-Masih parece buscar siempre la atención de los medios de comunicación, algo que choca claramente con la discreción de Jesús y su llamada a obrar el bien sin buscar ser vistos y reconocidos. Cuando Al-Masih hace un milagro, lo hace en público, nunca en privado. Fijaos, hay una muchacha enferma de cáncer a la que su mamá lleva delante de Al-Masih, pero como el caso no recibe atención mediática, Al-Masih la deja morir, no la cura. En él no hay sentimientos de compasión ni tampoco un compromiso por luchar contra el mal, sino un deseo fundamental de ser visto y adorado.
Hay otros detalles que también nos chocan, cuando golpea a uno de sus primeros seguidores para expulsarlo del grupo, o cuando asesta un tiro a un perro herido por el tornado en vez de curarlo. Mientras tanto se va desvelando su agenda, que tiene claras implicaciones políticas y militares. Le pide directamente al presidente de Estados Unidos, de una forma muy persuasiva, como él sabe hacerlo, que retire todas sus tropas. Estas pretensiones son totalmente opuestas a las que tuvo Jesús, que rechazó toda identificación de su profetismo con un mesianismo militar o político. Y los que habéis visto la serie os preguntaréis, ¿y qué pasa con el grupo de refugiados que inicialmente fueron sus seguidores y a quienes parece haber abandonado por completo? Mirad, entre ellos hay un joven desprovisto de todo poder, empujado por una visión interior a cruzar la frontera desnudo, claro signo de debilidad y pequeñez. Este joven será uno de los supervivientes de un atentado e intuyo que se convertirá en el antagonista de Al-Masih en la segunda temporada. Su nombre en la serie es Jibril. Tomad nota, Jibril significa Gabriel, que etimológicamente quiere decir hombre fuerte de Dios. Jibril es también el nombre del ángel que dictó el Corán al profeta en el Islam o que anunció el nacimiento de Jesús a María en el Evangelio de Lucas en el cristianismo. Creo que la segunda temporada nos va a mostrar por un lado cómo el poder de Al-Masih crece y se despliega con millones de seguidores que le adoran casi como a un dios. Un poder que va a usar para someter a las personas, a empujarlas a la apostasía. Y por otro lado crecerá la figura de Jibril, pero al modo de Jesús, manso y humilde de corazón, que entregará su vida en sacrificio por la verdad y el perdón de los pecados. Pues hasta aquí mi análisis y opinión sobre esta serie, que espero os haya ayudado y os haya gustado. Es la primera vez que hago un análisis de una serie, por eso me ayudaría mucho saber si os está gustando para hacer más. Si es así, dejad un buen like, que yo lo vea, y comentad en el vídeo, por favor. Muchas gracias. Que Dios os bendiga. La paz. No te vayas, espera, que te he dejado aquí un par de vídeos que te van a encantar, estoy seguro, disfrútalos. Pero vamos, que se acaba, dale click, dale click.